Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estén de lo mejor. Vamos a seguir compartiendo un poquito más de conocimiento y sabiduría, desarrollando nuestro intelecto para estar en la colectividad juntos. Vamos con el capítulo 2 del doctor Joe Dispenza sobre la espalda de un gigante en el libro Desarrollo de su cerebro. Sobre la espalda de un gigante. Debemos liberarnos con la ayuda de nuestra mente. Para el que ha conquistado a la mente, ella es el mejor de los amigos. Pero para el que no lo ha logrado, la mente seguirá siendo el peor enemigo. Bhagavad Gita. En inglés es común escuchar la expresión la mente sobre la materia, mind over matter, empleada dentro de un contexto referido a alguien que logra superar un obstáculo. Bien podría usarse en el caso de mi recuperación del accidente que sufrí, relatado en el capítulo 1. En general se utiliza esa expresión sin pensar demasiado en ella. Solo significa que un individuo decidió hacer algo y no permitió que el pensamiento convencional o los obstáculos se interpusieran en su camino para alcanzar la meta que tenía en mente. Verdaderamente implica voluntad. Es probable que usted crea que es capaz, en algunas circunstancias, de usar este poder de la mente para efectuar cambios en los reinos físico, mental o emocional. Por ejemplo, supongamos que cuando era niño, usted tenía miedo a las alturas, se fue de campamento con unos amigos y cerca de donde acamparon había un lago con una pared de roca en una de sus orillas. Todos los demás se divertían muchísimo, saltando y zambulléndose desde ahí arriba. Usted se contentaba con nadar, disfrutando de los efectos refrescantes del agua, hasta que alguien, probablemente alguno de sus amigos o hermanos mayores, tuvo que señalarle a todo el mundo que usted era el único que no había dado el gran salto. Incluso los más pequeños lo habían hecho. Finalmente, incitado por sus burlas y para escapar de la constante salpicadura del agua en la cara, usted salió del agua y se dirigió tiritando a lo alto de la pared rocosa. El sol quemaba sus hombros, el viento enfriaba su cuerpo hasta ponerle la piel de gallina. Y allí estaba usted, parado y pestañeando por el agua que le chorreaba del pelo. Durante todo ese tiempo, su mente le decía a la carrera, de ningún modo. Mientras sus dientes mitad castañeteaban y mitad rechinaban, dio un paso atrás desde el borde. Los abucheos y silbatinas intensificaron. Usted bajó la mirada y ahora su principal torturador se había convertido en la persona que más lo animaba, cuyo repetido "vamos" ya no era una provocación sino una mantra o un mantra, alimentando por una sacudida de adrenalina que le hizo estremecer la vejiga y él dobló las rodillas. Tambaleante se arrojó al vacío desde el borde. Salió de luego chisporroteando y luego dio un grito triunfante, sabiendo que algo esencial había cambiado en su interior. Todas las dudas, temores e incertidumbres quedaron atrás. Estaban allí, sobre la roca plana, evaporándose a toda velocidad como las huellas de agua que dejaban sus pies. Todos esos horrores imaginados se habían disipado, dando lugar a una realidad nueva y más positiva. Uso a propósito este ejemplo, que de alguna manera es un lugar común. Literal o metafóricamente, muchas personas quedan inmovilizadas por algo que les impide alcanzar las alturas de su propia existencia. Algo que no les permite experimentar la libertad y la euforia de una vida que no está obstruida por el miedo o la duda. Estoy seguro de que en algún momento de su vida, usted también tuvo su propia experiencia de la mente sobre la materia. Yo tuve varias en la mía, pero ninguna fue tan provocadora como mi sanación de las lesiones que padecí en ese triatlón. Siempre había puesto interés en probarme y dar un poco más, en mejorarme, y siempre me había fascinado el potencial de la mente y del cuerpo humanos. En especial me interesaba averiguar qué pasaba cuando la mente y el cuerpo trabajaban verdaderamente al unísono. Por supuesto, yo sabía que la mente y el cuerpo no estaban separados realmente, pero a menudo me preguntaba cuál de los dos era el que manejaba el ómnibus. ¿Cuál de los dos tenía realmente el control?
Estábamos genéticamente predeterminados a padecer ciertas enfermedades y aflicciones del cuerpo y de la mente. Estábamos por completo sujetos a los caprichos de nuestro entorno. Introducción al cambio. Una vez que experimenté por mí mismo el poder de la mente y del cuerpo cuando trabajan juntos, me pregunté si otros habrían tenido una experiencia similar. Sabía que muchas personas habían desafiado la sabiduría médica convencional antes que yo y quería investigar el concepto de sanación con más profundidad. No tuve que esperar mucho tiempo para hallar los temas adecuados de mi estudio informal del fenómeno. Dean, un guiño y un gesto de aprobación. Cuando vi a Dean por primera vez sentado en mi sala de espera, me sonrió y me hizo un guiño. En la cara tenía 2 tumores del tamaño de 2 grandes limones. Uno estaba debajo del mentón, sobre el costado derecho, y el otro se alojaba en la frente, del lado izquierdo. Durante mi chequeo, Dean me explicó que tenía leucemia. Le pregunté qué medicamentos y terapias estaba utilizando para mantener la enfermedad bajo control. Ninguno, nunca, respondió. Continué examinándolo, tratando de concentrarme en lo que estaba haciendo, pero con unos deseos enormes de hacerle decenas de preguntas. Yo me había sanado de una lesión, pero este era algo claramente distinto. La leucemia, en especial la mielógena aguda sin tratar, es una enfermedad debilitante y dolorosa. No es una lesión que el cuerpo pueda sanar con el correr del tiempo, como un hueso fracturado. Los médicos que le habían hecho ese diagnóstico le habían dado a Dean 6 meses de vida. En ese mismo momento, me contó Dean, se había prometido que vería a su hijo graduarse de la escuela secundaria. Ese momento crucial había ocurrido hace 25 años. Ahora, sonriéndome desde la otra punta de la camilla, Dean anunció que en unos meses asistiría al primer día de clases de la secundaria de su nieto menor. Yo estaba asombrado. Se trata de un juego de palabras basado en el refrán "A nod's as good as a wink to a blind horse", que literalmente significa para un caballo ciego da lo mismo un guiño que un gesto de asentimiento, y suele traducirse como a buen entendedor, pocas palabras. Luego de nuestro primer encuentro, Dean volvió a mi consultorio para realizarse un par de controles de seguimiento. Un día, cuando había terminado de atenderlo, no pude refrenar mi necesidad de preguntarle ¿cómo lo logro? Debió haberse muerto hace 24 años, pero sin medicamentos, sin operaciones, sin terapias. Todavía sigue vivo. ¿Cuál es el secreto? Dean me ofreció una amplia sonrisa. Se inclinó hacia adelante en la camilla para acercar su cara más a la mía. Se señaló la frente y dijo, solo debe tomar la decisión. Me estrechó la mano con firmeza, giró para marcharse y entonces me hizo otro guiño. Sheila, el pasado como precursor y maldición. Sheila padecía una cantidad de síntomas debilitantes, entre ellos náuseas, fiebre, constipación y un agudo dolor abdominal. El diagnóstico de su médico había sido diverticulitis crónica, una dolorosa inflamación o infección en pequeñas bolsitas que se desarrollan en el intestino. Si bien Sheila recibía tratamiento médico, seguía experimentando episodios agudos cada vez más frecuentes. Un día Sheila se enteró de la relación entre las emociones insalubres y las dolencias físicas y se dispuso a considerar su vida de un modo diferente. Aunque era una persona adulta, de más de 30 años, se consideraba una víctima de su infancia. Sus padres se habían divorciado cuando ella era una niña todavía. Había sido criado por su madre, quien trabajaba mucho y le dejaba sola gran parte del tiempo. Habiendo crecido sin la mayoría de las posesiones materiales y las experiencias sociales de las que otras jóvenes habían disfrutado, se sentía defraudada. Cuando Sheila decidió prestarles atención a sus emociones, tuvo que admitir que podían calificarse de enfermizas. Todos los días, durante 20 años, había estado pensando y diciendo que, debido a que su niñez había sido dura, nunca podría hacer algo que valiera la pena o que lo satisfaciera en lo personal. Se recordaba a sí misma constantemente que su existencia era fútil, que no podía cambiar nunca y que sus padres tenían la culpa de todas las desgracias de su vida. Ahora se había dado cuenta de que a lo largo de la mayor parte de sus horas de vigilia en todos sus años, sus pensamientos habían sido una repetida letanía de culpa.
excusas y quejas, dando que la intervención médica no le había proporcionado una cura permanente. Sheila empezó a explorar la posibilidad de que su rencor contra sus padres tuviera una relación directa con su enfermedad. Tomó conciencia de toda la gente y situaciones de su vida que le habían permitido pensar y comportarse como víctima, y reconoció que había estado usando a esas personas y circunstancias como una excusa de su propia falta de voluntad para cambiar. De manera gradual, al ejercitar una conciencia y una voluntad constantes, abandonó sus antiguos patronos de pensamiento y los sentimientos relacionados con esas ideas repetitivas que la victimizaban. Aprendió a abandonar la parte de su identidad que se relacionaba con pensamientos negativos acerca de su niñez y perdonó a sus padres. Ya no tenía más razones para sufrir. Los síntomas empezaron a ceder. En poco tiempo todas las molestias físicas asociadas a su enfermedad desaparecieron. Sheila le había sanado a sí misma de una aflicción debilitante. Lo más importante, también se había liberado de las cadenas de su propia prisión. Buscando similitudes, en los últimos 7 años estuve investigando casos de personas que habían experimentado remisiones espontáneas y sanaciones de enfermedades graves. La información que recogí, las historias que estos individuos compartieron durante nuestras entrevistas son en verdad sorprendentes. Evidenciaron cambios clínicos sustanciales en su estado de salud con relación a tumores benignos y malignos, enfermedades cardíacas, diabetes, afecciones respiratorias, presión arterial alta, colesterol elevado, varices, mal funcionamiento de la tiroides, problemas dentales y enfermedades en las encías, deficiencia en la visión, dolor muscular esquelético y raros desórdenes genéticos para los que la ciencia médica no ofrece ninguna solución. Estas personas se recuperaron cuando ningún tratamiento convencional ni alternativo había resultado eficaz para revertir su dolencia. Cada individuo sanó su propio cuerpo. Cuando examiné estos casos desde un punto de vista terapéutico, no pude hallar ningún factor de conducta común, constante, que pudiera explicar su recuperación. Diversas terapias que había probado habían alterado sus afecciones en cierta medida, pero no las había eliminado completamente. Por ejemplo, algunos se habían sometido a radiación y o quimioterapia, pero su cáncer persistió o volvió muy rápido. Otros habían pasado por cirugías de rutina y experimentales que les brindaron cierto alivio de sus síntomas, pero no resolvieron el problema. Muchos de ellos habían tomado medicamentos durante años para tratar afecciones como la presión arterial elevada, sin experimentar ningún cambio significativo o duradero. Algunos pacientes se habían ofrecido para ensayos clínicos de drogas experimentales, pero esto no les curó. Tampoco las vitaminas ni los regímenes dietarios restablecieron su salud. Unos pocos informaron que el ayuno, en cierto modo, había aliviado sus síntomas, pero que no les había brindado una recuperación permanente. Las terapias alternativas también habían fracasado. En algunos casos, la consulta con psicoterapia había ayudado a reducir parte del estrés, pero no los había curado. Muchos habían interrumpido las terapias que estaban empleando al comprobar que eran ineficaces. Algunos nunca habían buscado ningún tipo de intervención médica o alternativa. ¿Qué habían hecho estas personas antes enfermas que dio como resultado que recuperaran su salud? Luego de analizar la información proveniente de mis entrevistas, tuve la sospecha de que, desde un punto de vista científico, estas sanaciones espontáneas no eran una mera casualidad. Si algo sucede una vez, lo llamamos incidente. Si el mismo tipo de acontecimiento ocurre una segunda vez sin razón aparente, podríamos rotularlo como coincidente, segundo incidente o coincidencia. La ocurrencia sorprendente de dos eventos que parece darse por mera casualidad, pero que les da la apariencia de estar relacionados casualmente. Pero si el mismo tipo de evento ocurre una tercera, una cuarta o incluso una quinta vez, debemos descartar la posibilidad de que sea una coincidencia. Alguna constante debe estar sucediendo que produzca estas reiteraciones. A la luz de tal repetición, podemos emplear el razonamiento de que para todo efecto debe haber una causa. Suponiendo que pudiera haber una relación de causa y efecto presente aquí, yo me preguntaba, si el efecto del que hablamos es la recuperación espontánea de la salud, ¿qué causó los cambios físicos en todos estos individuos? Empecé a pensar en la posibilidad de que
Considerando que estas personas no podían atribuir su recuperación a ningún tratamiento o terapia dirigida a actuar sobre el cuerpo, tal vez algún proceso interno en la mente y el cerebro habían producido esos cambios clínicos. ¿Podía la mente ser de veras tan poderosa? La mayoría de los médicos reconocen que la actitud del paciente afecta su capacidad de beneficiarse del tratamiento médico. ¿Podría ser que sanar su enfermedad hubiera sido para estas personas solo una cuestión de cambiar su mente? También contemplé la posibilidad de que existiera una relación científicamente comprobable entre lo que aparecía como una constante en estos casos de estudio y la mente humana. Si aplicábamos el método científico a la evidencia extraída de casos como estos, podríamos descubrir algún proceso que hubiera ocurrido en la mente y por lo tanto en los propios tejidos cerebrales que produjera estas sanaciones. ¿Podíamos repetir ese proceso para obtener el mismo efecto? Si yo estudiaba las sanaciones espontáneas, ¿eso me ayudaría a develar las leyes científicas que pudieran explicar la relación entre la mente y el cuerpo? Intrigado por mi experiencia en la Escuela de Iluminación de Ramtha, veas el capítulo 1, cuyo credo es el concepto de la mente sobre la materia. Utilicé esta línea de cuestionamiento como el punto de partida de mi empresa de estudiar las remisiones y sanaciones espontáneas y su posible relación con las funciones de la mente. Estaba predispuesto a creer que existía una relación, dado que Ramtha me había enseñado que era verdaderamente muy posible que la mente sanase al cuerpo de cualquier enfermedad. De hecho, muchas de las personas a las que entrevisté durante esos años eran alumnos de la RSI que habían aprendido a sanar su propio cuerpo. La naturaleza de los milagros. A veces me costaba aceptar las sanaciones. No obstante, este tipo de coincidencias, viene dándose desde que hay registros históricos. En la antigüedad, cuando esos hechos ocurrían, las explicaciones generalmente se anclaban en las creencias religiosas de cada cultura. Ya sea que consideremos las escrituras cristianas, los textos budistas, los escritos sagrados islámicos, las tablas egipcias o los rollos hebreos, muchas culturas civilizadas han creído en el restablecimiento espontáneo de la salud e informado acerca de él. A lo largo de los siglos, cuando sucedía algo que estaba fuera del reino de la comprensión científica de esa sociedad, en general a ese acontecimiento se lo denominaba milagro. El diccionario Webster Internacional define el término inglés miracle, milagro, como un efecto o suceso extraordinario en el mundo físico, que sobrepasa todos los poderes humanos o naturales conocidos y se atribuye a alguna causa sobrenatural. Si examinamos los registros históricos, veremos que los hechos se describían como milagrosos cuando ocurrían fuera de los límites de las creencias seculares de la cultura de que se tratase y más allá de sus convenciones sociales, científicas o políticas. Imagina que un hombre salta de un avión, se abre su paracaídas y aterriza a salvo en un campo. Esto hubiera sido un milagro hace 2 siglos, como otros hechos incomprensibles de la actualidad. Se le hubiera atribuido a la acción e intervención de un poder sobrenatural, ya fuera una deidad o un demonio. Volvamos rápido al presente. Una mujer desarrolla una enfermedad terminal con un pronóstico de 6 meses de vida. Al cabo de este tiempo, visita a su doctor para hacerse un chequeo. Este le examina y le realiza una serie de análisis diagnósticos, incluyendo modernas tomografías. Para su sorpresa, no persisten señales clínicas de la enfermedad. Según todas estas evidencias objetivas, la persona está curada. Si rotulamos a este tipo de recuperación como un milagro, tal vez nos estemos perdiendo una verdad más profunda. Cuando una sociedad logra comprender las causas, funcionamiento y efectos de acontecimientos, ya no le asigna a la experiencia un contexto sobrenatural. El mito y el folclore siempre han servido a este propósito. Ofrece una explicación de los fenómenos naturales. Por ejemplo, todas las culturas tienen su propio mito acerca de la creación y muchas de ellas, cristianas y no cristianas, también cuentan la historia de algún diluvio. En la actualidad, entendemos que nuestra incapacidad para explicar un hecho puede deberse a nuestra falta de conocimientos, ya sea como individuos o como cultura. Muchos eventos que alguna vez fueron considerados milagrosos ahora son redefinidos como sucesos naturales. Entonces, ¿puede haber una explicación plausible para las sanaciones espontáneas? Hay un componente interesante en lo milagroso. La persona que persigue experiencias o resultados denominados milagrosos, explorando ideas que van más allá de las creencias normales de la sociedad,
podría razonablemente considerar el hecho de actuar contra las convenciones médicas, sociales o incluso religiosas. Imaginemos que a un hombre le diagnostican presión arterial alta y colesterol elevado. Su médico alopático convencional le da un diagnóstico y diseña un plan de tratamiento que posiblemente incluye medicación, restricciones alimentarias, un régimen de ejercicios y un conjunto de indicaciones sobre esas cosas que debe y no debe hacer. Si el paciente responde, gracias doctor, pero esto lo manejaré por mi cuenta, es probable que el médico llegue a la conclusión de que el paciente está arriesgando su salud al no tomar la ruta normal. Todo aquel que abraza la esperanza de un resultado milagroso en su vida, quizás deba tomar por asalto la fortaleza de las creencias convencionales y arriesgarse a que piensen que está equivocado y lo consideren irracional, fanático y hasta loco. Pero si existiera un método para comprender los cómo y porqués de los llamados milagros sanadores, aquellos que buscan experimentarlos ya no serán considerados imprudentes o inestables. Si tuviéramos acceso a información sobre cómo realizar estas proezas y pudiéramos experimentar esos conocimientos por nuestra cuenta, practicando la ciencia específica que esos conocimientos implican, nuestros esfuerzos por producir resultados milagrosos ya no encontrarían resistencia, sino apoyo. Los 4 pilares de la sanación. A mí me resultaba muy claro, después de años de entrevistar a personas que habían experimentado remisiones y sanaciones espontáneas, que la mayoría de ellas tenían 4 cualidades específicas en común. Habían experimentado las mismas coincidencias. Antes de pasar a describir las 4 cualidades comunes a estos casos, me gustaría destacar algunos de los factores que no fueron constantes entre los individuos que estudié. No abrazaban todos la misma religión. Algunos no tenían filiación religiosa alguna. La mayoría no habían sido sacerdotes, rabinos, ministros ni monjas, ni había tenido ninguna otra ocupación espiritual. Estos individuos no estaban todos en la New Age. Solo algunos le rezaban a un ser religioso o líder carismático específicos. Diferían en edad, sexo, raza, credo, cultura, nivel de educación, profesión y posición económica. Solo unos pocos hacían ejercicio diariamente y no seguían todo el mismo régimen alimentario. Tenían distintas contexturas corporales y diversos niveles de estado físico. También diferían sus costumbres en cuanto al alcohol, los cigarrillos, la televisión y otros medios. No todos eran heterosexuales, no todos eran sexualmente activos. Mis entrevistados no tenían ninguna situación externa en común que en apariencia hubiera podido causar cambios mensurables en un estado de salud. Conciencia número 1. Una inteligencia superior innata nos da vida y puede sanar al cuerpo. Las personas con las que hablé que habían experimentado una remisión espontánea creían que un orden o inteligencia superior habitaba dentro de ellas. Ya fuera que le dieran el nombre de mente divina, mente espiritual o mente subconsciente. Aceptaban que había un poder interior que les daba vida a cada instante y que sabía más de lo que ellos, como seres humanos, podían llegar a saber. Más todavía, si lograban llevar a esa inteligencia, podían darle instrucciones para que empezara a trabajar para ellos. Llegué a darme cuenta de que no hay nada místico en esta mente superior. Es la misma inteligencia que organiza y regula todas las funciones del cuerpo. Este poder hace que el corazón lata ininterrumpidamente más de 100,000 veces por día, sin que nosotros siquiera nos detengamos a pensar en ello. Eso suma más de 40 millones de latidos por año. Casi 3,000 millones de pulsaciones en una vida de entre 70 y 80 años. Todo esto ocurre de manera automática, sin que haya nada que cuidar o limpiar, reparar o reemplazar. Una conciencia elevada manifiesta una voluntad que es mucho mayor que nuestra propia voluntad. De un modo similar, no prestamos ninguna atención a qué está bombeando el corazón. 8 litros de sangre por minuto. Bastante más de 400 litros por hora, mediante un sistema de canales vasculares de unos 96,000 kilómetros, equivalentes a 2 veces la circunferencia de la Tierra. Sin embargo, el sistema circulatorio constituye solo un 3% de nuestra masa corporal. Todo el tiempo, en un lapso de entre 20 y 70 segundos o 60 segundos, cada célula de sangre recorre un circuito completo a lo largo del cuerpo y cada glóbulo rojo hace entre 75,000 y 250,000 viajes completos en su vida. Dicho sea de paso, si apiláramos un sobre
todos los glóbulos rojos de nuestro torrente sanguíneo se adentrarían en los cielos alrededor de 50.000 kilómetros. En el segundo que tardáramos en inhalar, perdemos 3 millones de glóbulos rojos y al segundo siguiente la misma cantidad lo reemplazó. ¿Cuánto viviríamos si tuviéramos que concentrarnos en hacer que todo esto suceda? Debe de haber una mente superior más expandida que orqueste todo esto para nosotros. Por favor, deje de leer por un segundo. En este instante se produjeron unas 100.000 reacciones químicas en cada una de sus células. Ahora multiplique las 100.000 reacciones químicas por la cifra de 70 a 100.000 billones de células que constituyen su cuerpo. La respuesta tiene más ceros de lo que la mayoría de las calculadoras pueden mostrar. Y no obstante, a cada segundo, esa apabullante cantidad de reacciones químicas se produce en su interior. ¿Tiene usted que pensar para realizar siquiera una de todas estas reacciones? La mayoría de nosotros no pueden ni sacar el saldo de su chequera o recordar más de 7 artículos de la lista del supermercado. De modo que es una gran fortuna que haya una inteligencia superior a nuestra mente consciente que lleve a la batuta. En ese mismo segundo, murieron 10 millones de sus células y al instante siguiente fueron reemplazadas por casi 10 millones de células nuevas. El páncreas solo regenera casi todas sus células en un día. Sin embargo, ni por un momento pensamos en cómo nos deshacemos de esas células muertas, ni en todas las funciones necesarias para la mitosis, el proceso que da origen a la producción de células nuevas para el tejido se repare y crezca. Los cálculos más recientes estiman que la comunicación entre las células, de hecho, viaja más rápido que la luz. En este momento, quizás usted le esté prestando algo de atención a su cuerpo. Sin embargo, algo que no es su mente consciente está produciendo la secreción de enzimas en las cantidades exactas para digerir la comida que usted consume o reduciéndola a sus componentes nutritivos. Un mecanismo de un orden superior está filtrando litros de sangre por hora a través de sus riñones para elevar la orina y eliminar los desechos. En una hora, las máquinas de diálisis más avanzadas solo pueden filtrar entre el 15 y el 20% de los desechos de la sangre en el cuerpo. Esta mente superior lleva a cabo precisamente las 66 funciones del hígado. Aunque la mayoría de la gente nunca imaginaría que este órgano realiza tantas tareas. La misma inteligencia puede impartirles directivas a diminutas proteínas para que lean la sofisticada secuencia de la cadena de ADN mejor que cualquier tecnología actual. Esa es toda una hazaña, considerando que si pudiéramos desmarañar el ADN de todas las células de nuestro cuerpo y estirarlo en una línea, haría un viaje de ida y vuelta hasta el Sol 150 veces. De alguna manera, nuestra mente superior orquesta diminutas enzimas proteicas que pasan constantemente a toda velocidad por los 3.200 millones de secuencias de ácido nucleico que con los genes en cada célula, controlando que no haya mutaciones. La empresa de seguridad privada de nuestro cuerpo sabe cómo combatir miles de bacterias y virus sin que nosotros siquiera tengamos que darnos cuenta de que nos están atacando. Incluso memoriza a estos invasores para que, en caso de que vuelvan a ingresar, el sistema inmune esté mejor preparado. Y lo maravilloso de todo esto es que la fuerza de vida sabe cómo empezar a partir de apenas 2 células, un espermatozoide y un óvulo, y crear nuestros 100.000 billones de células especializadas. Luego de darnos vida, regenera de manera continua esa vida y regula una cantidad increíble de procesos. Es probable que no notemos a nuestra mente superior en funcionamiento, pero en el instante mismo en que morimos, el cuerpo empieza a descomponerse porque este poder interior ha desaparecido. Como las personas a las que entrevisté, yo tuve que reconocer que hay una inteligencia que funciona en nosotros y que supera por mucho. The Meeting the Genetic Inferno Inside the Seven Deadly Sins, Cambridge University Press 2000. ICBN 0521640644. Nuestras capacidades conscientes animan a nuestro cuerpo a cada pequeño instante y sus tareas increíblemente complejas ocurren casi a nuestras espaldas.
Somos seres conscientes, pero por lo general solo prestamos atención a los hechos que nos parecen importantes. Esas 100.000 reacciones químicas que ocurren a cada segundo en nuestros 100.000 billones de células son una expresión milagrosa de la fuerza de vida. Sin embargo, el único momento en que se toman importantes para la mente consciente es cuando algo anda mal. Este aspecto del yo es objetivo e incondicional. Si estamos vivos, esta fuerza de vida se expresa en nosotros. Todos compartimos este orden innato, independientemente del sexo, de la edad y de la información genética. Esta inteligencia trasciende razas, culturas, posiciones sociales, situaciones económicas y creencias religiosas. Nos da vida a todos. Pensemos en ello o no, estemos despiertos, dormidos, tristes o contentos. Una mente más profunda nos permite creer lo que queramos, que nos guste algunas cosas y otras no, ser condescendientes o críticos. Este dador de vida nos presta poder para lo que fuere que seamos. Nos inviste del poder de expresar la vida de la manera que prefiramos. Esta inteligencia sabe cómo mantener el orden entre todas las células, tejidos, órganos y sistemas del cuerpo porque creó al cuerpo a partir de 2 células individuales. Otra vez, el poder que hizo al cuerpo es el poder que mantiene y sana al cuerpo. Las enfermedades de mis entrevistados significaban que, hasta cierto punto, habían perdido contacto o se habían distanciado en parte de su conexión con este orden superior. Tal vez su pensamiento, de alguna manera, había dirigido esta inteligencia hacia la enfermedad, alejándolo de la salud, pero lograron comprender que se aprovechaban esa inteligencia y usaban sus pensamientos para dirigirla. Ella sabría cómo sanar el cuerpo para ellos. Su mente superior ya sabía cómo cuidar el negocio. Ellos tan solo debían hacer contacto con ella. Las capacidades de esta inteligencia innata, mente subconsciente o naturaleza espiritual, son mucho mayores que las de cualquier píldora, tratamiento o terapia, y ella está allí, esperando que le demos permiso para actuar a voluntad. Estamos montados sobre la espalda de un gigante y nos está llevando a pasear gratis. Uno de los conceptos que se enseñan en la Escuela de Iluminación de Ramtha. Para obtener una lista completa de textos y otros materiales informativos, por favor visite JCK Publishing, un departamento de JCK Inc., la empresa editorial de la Escuela de Iluminación de Ramtha, en www.ramtha.com. jzkpublishing.com. Coincidencia en número 2. Los pensamientos son reales. Los pensamientos afectan al cuerpo de manera directa. Nuestro modo de pensar afecta tanto a nuestro cuerpo como a nuestra vida. Quizás usted ya oyó este concepto, expresado anteriormente de distintas maneras. Por ejemplo, en la frase "la mente sobre la materia". Las personas a las que entrevisté no solo compartían este principio, sino que también lo usaban como base para efectuar cambios conscientes en su propia mente, en su propio cuerpo y en su vida personal. Para entender cómo lo lograban, empecé a estudiar el creciente corpus de investigación acerca de la relación entre pensamiento y el cuerpo físico. Existe un campo emergente de la ciencia, denominado psiconeuroinmunología, que ha demostrado la relación entre la mente y el cuerpo. Puedo describir lo que aprendí en estos simples términos. Nuestro pensamiento produce una reacción bioquímica en el cerebro. Entonces el cerebro libera señales químicas que se transmiten al cuerpo, donde actúan como los mensajeros del pensamiento. Los pensamientos que producen los químicos en el cerebro permiten que el cuerpo se sienta exactamente del modo en que estamos pensando. Así, cada pensamiento produce un químico correspondiente a un sentimiento o sensación en nuestro cuerpo. En esencia, cuando tenemos pensamientos felices, inspiradores o positivos, el cerebro elabora químicos que hacen que nos sintamos alegres, inspirados o eufóricos. Por ejemplo, cuando nos anticipamos de una experiencia que es agradable, el cerebro de inmediato genera un neurotransmisor químico llamado dopamina, que enciende en el cerebro y en el cuerpo la anticipación a esa experiencia y provoca en nosotros un estado de emoción y expectativa. Si tenemos pensamientos de odio, de enojo, de desprecio por nosotros mismos, el cerebro también produce químicos llamados neuropéptidos, ante los que el cuerpo responde de manera comparable. Entonces nos sentimos odiosos, enojados o indignos. Como puede usted apreciar, los pensamientos de inmediato se convierten en materia.
Cuando el cuerpo responde a un pensamiento con un sentimiento o sensación, esto genera una respuesta en el cerebro. El cerebro, que constantemente controla y evalúa la situación del cuerpo, nota que este último se siente de una manera determinada. En respuesta a esa sensación corporal, el cerebro genera pensamientos que producen los correspondientes mensajeros químicos y uno empieza a pensar del mismo modo en que está sintiéndose. El pensamiento crea el sentimiento y entonces el sentimiento crea el pensamiento en un ciclo continuo. Este ciclo finalmente crea un estado particular en el cuerpo que determina la naturaleza general de nuestra manera de sentirnos y comportarnos. A esto lo llamaremos estado del ser. Por ejemplo, supongamos que una persona vive gran parte de su vida en un ciclo repetitivo de pensamientos y sentimientos relacionados con la inseguridad. En el momento en que piensa que no es lo suficientemente buena o inteligente, su cerebro libera químicos que producen un sentimiento o sensación de inseguridad. Ahora se siente de la manera en que estaba pensando. Una vez que se siente insegura, entonces empieza a pensar del modo en que estaba sintiéndose. En otras palabras, su cuerpo ahora provoca en ella un pensamiento. Ese pensamiento la conduce a más sentimientos de inseguridad y así el ciclo se perpetúa. Si los pensamientos y sentimientos de esta persona, año tras año, continúan generando la misma espiral de realimentación biológica entre el cerebro y su cuerpo, ella vivirá en un estado de ser que se llama inseguro. Cuanto más pensamos los mismos pensamientos, los cuales producen los mismos químicos, los cuales hacen que el cuerpo tenga los mismos sentimientos o sensaciones, más nos veremos modificados físicamente por nuestros pensamientos. De este modo, según que sea aquello que estemos pensando y sintiendo, crearemos nuestro estado de ser. Eso en lo que pensamos y la energía o intensidad de estos pensamientos influyen de manera directa en nuestra salud, en las decisiones que tomamos y en definitiva en nuestra calidad de vida. Aplicando este razonamiento a sus propias vidas, muchos entrevistados comprendieron que gran cantidad de sus pensamientos no solo no eran buenos para su salud, sino que también podían ser la principal razón por la que se había desarrollado su estado de infelicidad o enfermedad. Muchos de ellos habían pasado casi todo el día, durante los últimos 10 años, en estados internos de ansiedad, preocupación, tristeza, celos, enojo o alguna otra forma de dolor emocional. Pensar y sentir y pensar de ese modo durante tanto tiempo, dijeron, era lo que había hecho que se manifestaran sus enfermedades. De esto dedujeron que, para transformar su salud física, debían ocuparse de sus actitudes, conjuntos de pensamientos que están agrupados en secuencias habituales. Nuestras actitudes crean un estado de ser que está directamente relacionado con el cuerpo. Así, una persona que quiere mejorar su salud debe cambiar todos sus patronos de pensamiento, y estos nuevos patronos o actitudes finalmente cambiarán su estado del ser. Para hacer esto, tendrá que liberarse de los perpetuos ciclos perjudiciales de pensamiento y sentimiento y pensamiento y reemplazarlos por otros nuevos y beneficiosos. He aquí un ejemplo. A Tom desarrollar una dolencia digestiva tras otra y vivir con un dolor constante en su columna, finalmente lo alentó a examinar su vida. En su reflexión sobre sí mismo, se dio cuenta de que había estado reprimiendo sentimientos de desesperación provocados por el estrés de permanecer en un trabajo que lo hacía sentir desgraciado. Había pasado 2 décadas sintiendo enojo y frustración con respecto a su empleador, a sus compañeros de trabajo y a su familia. Otras personas solían experimentar el mal genio de Tom, pero durante todo ese tiempo sus pensamientos secretos habían girado alrededor de la autocompasión y la victimización. Experimentar repetidamente estos patrones rígidos en su pensamiento, en sus creencias, en sus sentimientos y en su vida, resultó en una cantidad de actitudes tóxicas que en el cuerpo de Tom simplemente no pudo digerir. Su sanación comenzó, me contó Tom, cuando reconoció que sus actitudes inconscientes eran la base de su estado de ser, de la persona en la que se había convertido. La mayoría de los individuos cuyos casos estudié arribaron a conclusiones similares a la de Tom. Para empezar a cambiar sus actitudes, comenzaron a prestarles atención a sus pensamientos. En particular, hicieron un esfuerzo consciente para observar sus procesos automáticos de pensamiento, en especial los que eran dañinos. Para su sorpresa, descubrieron que la mayoría de sus afirmaciones interiores persistentes y negativas no eran ciertas. En otras palabras,
El solo hecho de que tengamos un pensamiento no significa necesariamente que debamos creer que es verdad. En efecto, la mayoría de los pensamientos son ideas que construimos y que luego terminamos creyendo. Creer simplemente se convierte en una costumbre. Por ejemplo, Sheila, con todos sus desórdenes digestivos, se dio cuenta de cuán a menudo pensaba en sí misma como una víctima sin la capacidad de cambiar su propia vida. Vio que estos pensamientos habían provocado sentimientos de impotencia. Al cuestionar esta creencia, pudo admitir que su abnegada madre no había hecho nada que impidiera que Sheila fuera en pos de sus sueños o desistiera de hacerlo. Algunos de mis entrevistados comparaban sus pensamientos repetitivos con programas de computación que funcionaran todo el día, todos los días en el plano de fondo de su vida. Dado que ellos eran los que manejaban esos programas, podían elegir cambiarlos y hasta eliminarlos. Esta fue una revelación crucial. En algún punto, todos aquellos a los que entrevisté tuvieron que luchar contra la noción de nuestros pensamientos son incontrolables. Por el contrario, tuvieron que elegir ser libres y tomar el control de sus pensamientos. Todos habían resuelto interrumpir sus procesos negativos habituales de pensamiento antes de que pudieran producir reacciones químicas dolorosas en su cuerpo. Estos individuos estaban determinados a manejar sus pensamientos y eliminar las maneras de pensar que no les hacía bien. Los pensamientos conscientes, repetidos lo suficientemente a menudo, se convierten en pensamientos inconscientes. Un ejemplo común de esto es que debemos pensar de manera consciente todas nuestras acciones mientras aprendemos a manejar. Al cabo de mucha práctica, podemos hacerlo a 120 km por hora desde un punto A hasta un punto B, sin recordar ninguna parte del viaje, porque nuestra mente subconsciente suele estar en el volante. Todos hemos tenido la experiencia de estar completamente distraídos durante un trayecto de rutina en el auto, y recién sentir que nuestra mente consciente volvía a conectarse en respuesta a algún sonido inusual del motor o al golpeteo rítmico de un neumático pinchado. De modo que, si abrigamos los mismos pensamientos continuamente, empezarán como pensamientos conscientes, pero al final se convertirán en programas inconscientes automáticos. La neurociencia tiene una explicación sólida de cómo sucede esto. Usted lo comprenderá desde un punto de vista científico para cuando termine de leer este libro. Estos modos inconscientes de pensar se convierten en nuestros modos inconscientes de ser y afectan nuestra vida en forma directa, igual que los pensamientos conscientes. Así como los pensamientos emiten reacciones bioquímicas que conducen a una conducta, nuestros pensamientos repetitivos e inconscientes producen patrones automáticos adquiridos de comportamiento que son casi involuntarios. Estos patrones de conducta son hábitos y casi con seguridad se instalan neurológicamente en el cerebro. Se necesita conciencia y esfuerzo para romper el ciclo de un proceso de pensamiento que se ha vuelto inconsciente. Primero, debemos salirnos de la rutina para poder echarle una mirada a nuestra vida. Mediante la contemplación y la reflexión sobre nosotros mismos, podemos darnos cuenta de nuestros guiones inconscientes. Luego, debemos observar estos pensamientos sin responder ante ellos para que ya no se generen las reacciones químicas automáticas que producen la conducta habitual. Todos, en nuestro interior, poseemos un nivel de conciencia de nosotros mismos que puede observar nuestro pensamiento. Debemos aprender a separarnos de estos programas. Cuando lo hagamos, podremos tener dominio voluntario sobre ellos. En última instancia, podemos ejercer control sobre nuestros pensamientos. Así podremos deshacer neurológicamente los pensamientos que se habían instalado en nuestro cerebro. Dado que sabemos por la neurociencia que los pensamientos producen reacciones químicas en el cerebro, tendría sentido, entonces, que ellos tuvieran algún efecto en el cuerpo físico. Al cambiar nuestro estado interno, no solo los pensamientos gravitan en cómo vivimos nuestra vida, sino que ellos se convierten en materia dentro del cuerpo. Los pensamientos tienen peso. Más allá de su creencia en que los pensamientos son reales y en que la manera de pensar de la gente impacta de un modo directo en su salud y en su vida, estos individuos comprobaron que sus propios procesos de pensamiento eran los que habían puesto en problemas. Empezaron a examinar su vida analíticamente. Cuando tuvieron la inspiración y la disposición para cambiar su modo de pensar, pudieron revitalizar su salud. Una nueva actitud puede convertirse en un nuevo hábito.
Conciencia número 3. Podemos reinventarnos. Como estaban motivados por severas enfermedades físicas y mentales, las personas a las que entrevisté se dieron cuenta de que en su tarea de tener pensamientos nuevos debían ir a fondo. Para convertirse en personas transformadas, debían repensarse dentro de una nueva vida. Todos los que recuperaron su salud lo lograron después de tomar la decisión consciente de reinventarse. Al romper a menudo con sus rutinas diarias, pasaron tiempo solos pensando y considerando, examinando y especulando alrededor de cuál era el tipo de persona en que querían convertirse. Se hicieron preguntas que desafiaron las suposiciones más férreas acerca de quiénes eran. Preguntas del estilo: ¿y qué pasa si? Fueron vitales para este proceso. ¿Qué pasa si dejo de ser una persona infeliz, egocéntrica, que sufre, y cómo puedo cambiar? ¿Qué pasa si ya no me preocupo, ni me siento culpable, ni guardo rencores? ¿Qué pasa si empiezo a decir la verdad a mí y a los demás? Todo eso es ¿qué pasa si? Los llevaron a otras preguntas. ¿Qué personas conozco que suelen estar felices? ¿Y cómo se comportan? ¿A qué personajes históricos admiro por ser nobles y especiales? ¿Cómo puedo llegar a ser como ellos? Nuevamente el autor juega con la palabra mero. Veas el capítulo anterior en la página 30, nota. ¿Qué tendría que decir, hacer y pensar, y cómo debería actuar para presentarme de manera diferente ante el mundo? ¿Qué es lo que quiero cambiar de mí? Recolectar información fue otro paso importante en la senda de la reinvención. Los entrevistados tuvieron que tomar lo que sabían de sí mismos y luego reformatear su pensamiento para desarrollar nuevas ideas acerca de en qué persona querían convertirse. Todos empezaron con ideas extraídas de su propia experiencia de vida. También ahondaron en libros y películas sobre gente a la que ellos respetaban. Juntaron algunos de los méritos y puntos de vista de estos personajes, además de otras cualidades que ellos consideraban, y utilizaron toda esta materia prima para empezar a construir una nueva representación de cómo querían expresarse. A medida que estas personas exploraron las posibilidades de una mejor manera de ser, también aprendieron nuevas formas de pensar. Interrumpieron el flujo de pensamientos repetitivos que habían ocupado la mayor parte de sus momentos de vigilia. Al soltar estos hábitos familiares y cómodos de pensamiento, llegaron a un concepto más desarrollado de en qué persona podían convertirse, reemplazando una antigua idea de sí mismos por un nuevo ideal más grande. Todos los días le dedicaron tiempo a ensayar mentalmente cómo sería esta persona nueva. Como vimos en el capítulo 1, el ensayo mental estimula el cerebro a crear nuevos circuitos neuronales y cambia el modo en que funciona el cerebro y la mente. En 1995, en el Journal of Neurophysiology salió un artículo que demostraba los efectos que el ensayo mental solo había tenido en el desarrollo de redes neuronales en el cerebro. Las redes neuronales son grupos individuales de neuronas o células nerviosas que trabajan juntas y de manera independiente en un cerebro en funcionamiento. Las redes neuronales son el último modelo de la neurociencia para explicar de qué manera aprendemos y recordamos. También pueden utilizarse para explicar cómo cambia el cerebro con cada nueva experiencia, cómo se generan los distintos tipos de recuerdos, cómo se desarrollan las habilidades, cómo se llevan a cabo las acciones y conductas conscientes e inconscientes, y hasta cómo se procesan todas las formas de información sensorial. Las redes neuronales son el concepto actual en la neurociencia que explica cómo cambiamos a nivel celular. En esta investigación en particular, se les pidió a 4 grupos de individuos que participasen en un estudio de 5 días que involucraba la práctica de piano para medir los cambios que pudieran producirse en el cerebro. Pascual León D. et al. Modulation of Muscle Responses Evoked by Transcranial Magnetic Simulation During the Acquisition of New Fine Motor Skills, Journals of Neuropsychology. 1995, 74.3, 10.37 a 10.45. El primer grupo de voluntarios aprendió y memorizó una secuencia específica de 5 dedos para una sola mano, la que practicaron físicamente todos los días durante 2 horas en ese periodo de 5 días. El segundo grupo tuvo que tocar el piano sin ninguna instrucción o conocimiento de ninguna secuencia específica.
Tocaron al azar durante 2 horas todos los días durante 5 días, sin aprender ninguna secuencia de notas. El tercer grupo ni siquiera se acercó el piano, pero los individuos tuvieron la oportunidad de observar lo que se le enseñaba al primer grupo hasta que la aprendieron de memoria en su mente. Luego tuvieron que ensayar mentalmente los ejercicios imaginándose la experiencia durante la misma cantidad de tiempo por día que los participantes del primer grupo. El cuarto grupo fue de control. Sus miembros no hicieron nada en absoluto. No aprendieron ni practicaron nada en este experimento, en particular, ni siquiera se presentaron. Al cabo del 5.º día de estudio, los experimentadores emplearon una técnica denominada estímulo magnético transcraneal, junto con unos cuantos sofisticados aparatos, para medir los cambios que se habían producido en el cerebro. Para su sorpresa, el grupo que solo ensayó mentalmente evidenció casi los mismos cambios que incluían la expansión y desarrollo de redes neuronales en la misma área específica del cerebro que los participantes que físicamente habían practicado las secuencias en el piano. Los del segundo grupo, que no habían aprendido ninguna secuencia en el piano, demostraron muy pocos cambios en el cerebro, dado que no habían realizado la misma serie de ejercicios una y otra vez todos los días. La aleatoriedad de su actividad nunca estimuló los mismos circuitos neuronales de manera repetitiva y por ende no fortaleció ninguna conexión adicional de células nerviosas. El grupo de control, los que nunca aparecieron, no evidenció ningún cambio en absoluto. ¿Cómo es que el tercer grupo se produjeron los mismos cambios cerebrales que en el primero, sin siquiera tocar el teclado? Mediante la concentración mental. Los participantes del tercer grupo encendieron repetidamente redes neuronales específicas en áreas determinadas del cerebro. Como resultado, conectaron esas células nerviosas entre sí en mayor medida. Ese concepto de la neurociencia se llama aprendizaje de Eve. Eve dio The Organization of Behavior, a Neuropsychological Theory, Wiley 1949. ISBN 080-584-3000. La idea es simple. Las células nerviosas que se encienden juntas se conectan entre sí. Por lo tanto, cuando grupos de neuronas se estimulan repetidamente, construyen conexiones más fuertes y ricas entre sí. Según los escanogramas cerebrales funcionales en este experimento en particular, los temas que se ensayaron mentalmente activaron el cerebro de la misma manera que si los participantes en verdad hubieran realizado la tarea. Encender repetidamente las neuronas formó y desarrolló un grupo de estas en una parte específica del cerebro que ahora sustentaba el patrón del propósito consciente. A voluntad, los pensamientos podían rastrearse y localizarse en el cerebro. Es interesante destacar que los circuitos se fortalecieron y desarrollaron en la misma área del cerebro que en el grupo que practicó físicamente. Desarrollaron y cambiaron su cerebro simplemente pensando. Con el esfuerzo mental apropiado, el cerebro no conoce la diferencia entre el esfuerzo mental y el físico. La experiencia de Sheila en la cura de su enfermedad digestiva ilustra este proceso de reinvención. Ella había resuelto que ya no quería revivir los recuerdos de su pasado y las actitudes asociadas a ellos que le habían definido como víctima. Habiendo identificado los procesos habituales de pensamiento que querían soltar, cultivó un nivel de conciencia en el que tuvo el suficiente control para interrumpir sus pensamientos inconscientes. Por lo tanto, Sheila ya no encendió diariamente las mismas redes neuronales relacionadas una vez que logró dominar esos antiguos patrones de pensamiento y ya no disparó esos hábitos neurológicos de pensamiento. Su cerebro empezó a descartar esos circuitos que no utilizaba. Este es otro aspecto relacionado con el aprendizaje de Eve, que podemos resumir de la siguiente manera. Las células nerviosas que ya no se encienden juntas, ya no se conectan entre sí. Esta es la ley universal de úselo o déjelo en funcionamiento y puede obrar maravillas en el cambio de antiguos paradigmas de pensamiento relacionados con nosotros mismos. Con el correr del tiempo, Sheila se despojó de la carga de los viejos y limitados pensamientos que habían estado coloreando su vida. Ahora, para ella era mucho más fácil imaginar a la persona que quería ser. Exploró posibilidades que nunca antes había considerado. Durante semanas enteras, se concentró en la manera en que podía pensar y actuar como esta persona nueva y desconocida. Repasaba constantemente estas nuevas ideas acerca de sí misma de modo tal que pudiera recordar quién sería este día.
Finalmente, se convirtió en una persona sana, feliz y entusiasta respecto de su futuro. Desarrolló nuevos circuitos cerebrales, igual que los que habían aprendido secuencias de piano. Es interesante destacar aquí que la mayoría de las personas a las que entrevisté nunca sintieron que debieran forzarse a sí mismas a hacer esto. Por el contrario, les había encantado practicar mentalmente quién querían llegar a ser. Igual que Sheila, todos los que compartieron sus historias conmigo lograron reinventarse. Siguieron concentrándose en su nuevo ideal hasta que se volvió su forma de ser habitual. Se convirtieron en otra persona y esa persona nueva tenía nuevos hábitos. Rompieron con la costumbre de ser ellos mismos. El modo en que lo lograron nos llevó al cuarto postulado que comparten los que experimentaron estas sanaciones físicas. Coincidencia número 4. Somos capaces de prestar tanta atención a algo que podemos perder la noción del espacio y tiempo relativos. Mis entrevistados sabían que otros antes que ellos se habían curado de sus propias enfermedades, por eso creían que sanarse era posible para ellos también, pero no dejaron el proceso librado de la suerte. Simplemente tener esperanzas y deseos no era la solución. El mero saber lo que tenían que hacer no era suficiente. Para que se sanaran, se necesitaba que estos raros individuos cambiaran su mente para siempre y crearan de manera intencional los resultados que deseaban. Cada persona debía alcanzar un estado de decisión absoluta, férrea voluntad, pasión interior y completa concentración, como dijo Dean. Solo debe tomar la decisión. Este enfoque requiere un gran esfuerzo. El primer paso para todos ellos fue la decisión de lograr que este proceso fuera lo más importante en su vida. Esto significaba romper con los programas habituales, actividades sociales, hábitos televisivos, etc. Si hubieran continuado con su rutina normal, habría seguido siendo la misma persona que habían manifestado la enfermedad. Para cambiar, para dejar de ser la persona que habían sido, ya no podían hacer las mismas cosas que normalmente hacían. En cambio, estos inconformistas se sentaron todos los días y empezaron a reinventarse. Le dieron a esto más importancia que a hacer cualquier otra cosa, dedicando cada momento de su tiempo libre a este esfuerzo. Todos practicaron convertirse en un observador objetivo de sus antiguos pensamientos familiares. Tal vez usted esté pensando, eso es bastante fácil de hacer cuando debemos de enfrentar una crisis seria en nuestra salud. Después de todo, mi vida está en mis propias manos. Bueno, ¿acaso no todos sufrimos de alguna aflicción física, emocional o espiritual que afecta nuestra calidad de vida? ¿Esas afecciones no merecen la misma clase de atención concentrada? Por cierto, estas personas tuvieron que luchar con sus creencias limitantes, su falta de confianza en sí misma y sus miedos. Tuvieron que negar tanto sus propias voces familiares internas como a las extremas de otras personas. En especial cuando los instaban a preocuparse y concentrarse en el resultado clínico pronosticado de sus afecciones. Casi todos señalaron que este nivel mental no es fácil de alcanzar. Nunca se habían dado cuenta de cuánto parloteo ocupa la mente que no está entrenada. Al principio se preguntaban qué pasaría si empezaban a caer en los patrones habituales. ¿Tendrían la fortaleza de evitar volver a los antiguos caminos? ¿Podrían mantener la conciencia de sus pensamientos a lo largo del día? Pero con la experiencia descubrieron que siempre que volvían a ser su yo anterior, podían detectarlo e interrumpir el programa. Cuanto más se ejercitaban en prestarles atención a sus pensamientos, más fácil se hacía este proceso y mejor se sentían acerca de su futuro. Al sentirse tranquilos y calmos, suavizados por un sentido de claridad, surgió un nuevo yo. Es interesante destacar que todos los individuos informaron haber experimentado un fenómeno que se convirtió en parte de su nueva vida. Durante los largos periodos de introspección destinados a reinventarse, ponían tanta dedicación en concentrarse en el momento presente y en su propósito que algo sorprendente sucedía. Perdían por completo la noción de su cuerpo, del tiempo y del espacio. Nada era real para ellos, excepto sus pensamientos. Permítame ponerlo en perspectiva. Nuestra conciencia cotidiana normalmente se involucra en tres cosas. Primero, tenemos conciencia de que estamos en un cuerpo. Nuestro cerebro recibe feedback acerca de qué está sucediendo dentro del cuerpo y qué estímulos está recibiendo desde nuestro entorno, y describimos lo que siente el cuerpo en términos de sensaciones físicas. Segundo, tenemos conciencia de nuestro entorno. El espacio que nos rodea es nuestra conexión con la realidad exterior.
Les prestamos atención a las cosas, objetos, personas y lugares de nuestro alrededor. Tercero, tenemos un sentido del paso del tiempo. Estructuramos nuestra vida dentro del concepto de tiempo. Sin embargo, cuando la gente se concentra interiormente mediante una serie de contemplación reflexiva sobre sí misma, cuando ensaya mentalmente nuevas posibilidades de quién quiere ser, es capaz de quedar tan inmersa en lo que está pensando que a veces su atención se separa por completo de su cuerpo y de su entorno. Pareciera que estos se desvanecen o desaparecen. Hasta el concepto de tiempo se esfuma. No es que estén pensando en el tiempo, sino que después de tales periodos, cuando abren los ojos, esperan hallar que ha pasado apenas un minuto o dos. Descubren que han sido horas. En esos momentos no nos preocupamos por los problemas ni tampoco sentimos dolor. Nos disociamos de las sensaciones del cuerpo y de la conexión con todo a nuestro alrededor. Podemos quedar tan inmersos en el proceso creativo que nos olvidamos de nosotros mismos. Cuando se produce ese fenómeno, los individuos no tienen conciencia de nada más que de sus pensamientos. En otras palabras, lo único que es real para ellos es la conciencia de lo que están pensando. Casi todos los han expresado en términos similares. Yo quería ir a este lugar en mi mente, dijo uno de ellos, donde no había distracciones, no había tiempo, yo tenía cuerpo, no había ninguna cosa, nada, excepto mis pensamientos. En efecto, se convertían en una no persona, una no cosa, en un no tiempo. Abandonaban su asociación presente con ser un alguien, el usted o yo, y se convertían en un nadie. En este estado, como luego yo comprendería, estos individuos pudieron empezar a convertirse exactamente en lo que estaban imaginando. El cerebro humano, mediante el lóbulo frontal, tiene la capacidad de bajarles el volumen a los estímulos del cuerpo y del entorno o incluso apagarlos por completo. Igual que la conciencia del tiempo. Las últimas investigaciones en la tecnología de escanear cerebral funcional han demostrado que cuando la gente realmente se enfoca y se concentra, los circuitos cerebrales relacionados con el tiempo, el espacio, los sentimientos, movimientos, percepciones sensoriales del cuerpo, literalmente se acallan. Como seres humanos, tenemos el privilegio de hacer que nuestros pensamientos sean más reales que cualquier otra cosa, y cuando lo hacemos, el cerebro registra esas impresiones en los profundos pliegues de sus tejidos. El dominio de esta habilidad es lo que nos permite empezar a reinstalar nuestro cerebro y así cambiar nuestra vida. Robertson, I Mind Sculpture, Unlocking Your Brain's Untaped Potential, Batman Press 2000, ISBN 088-064-2211. Begles es God and the Brain, How We Were for Spirituality, Newsweek 7/5 del 2021, páginas 51 y 57. Newburgh, A.D. Aquila, E. Rouse, B. Why God Won't Go Away, Brain Science and the Biology of Belief, Ballantine Books, 2001, ISBN 034-544-034X. ¿Qué es la atención? Algunas de las más recientes investigaciones de neurociencia sugieren que, para cambiar la arquitectura del cerebro, debemos prestarles atención a la experiencia en un momento determinado. El estímulo pasivo de los circuitos cerebrales, sin que nosotros le prestemos atención al estímulo y sin que seamos conscientes de lo que se está procesando, no provoca ningún cambio en el cerebro. Por ejemplo, mientras usted lee el libro, puede oír a uno de los miembros de su familia pasando la aspiradora en un plano de fondo. Pero si este estímulo no es importante para usted, no le prestará atención. Por el contrario, seguirá leyendo. Lo que está leyendo en este momento es más importante para usted. Por ende, su atención enciende selectivamente distintos circuitos en el cerebro, mientras se filtra y descarta otro conjunto de datos que no son importantes. Entonces, ¿qué es la atención? Cuando le prestamos atención a una sola cosa cualquiera, ponemos toda nuestra conciencia en ella, al mismo tiempo que ignoramos toda otra información que podría estar disponible para que la procesaran nuestros sentidos y el cuerpo la sintiera. También podemos poner los obstáculos a recuerdos extraviados que llegan al azar. Impedimos que nuestra mente divague por pensamientos relacionados con lo que hay para cenar,
por los recuerdos de la última Navidad o incluso por nuestras fantasías con nuestro compañero de trabajo. Impedimos que nuestra mente actúe o haga otra cosa distinta de lo que hemos establecido con un objetivo importante. En verdad, no podríamos sobrevivir sin esta capacidad de seleccionar o qué cosas dedicarles nuestra atención. Nuestra capacidad de seleccionar la pequeña fracción de información que ocupará nuestra atención depende del lóbulo frontal del cerebro. Dado que el lóbulo frontal nos permite depositar una atención sostenida en una sola cosa cualquiera, como leer estas páginas, desconecta otros circuitos cerebrales que se relacionan con modalidades tales como oír, saborear, mover las piernas, sentir el trasero en el sofá, tener dolor de cabeza o percibir que nuestra vejiga está llena. Por lo tanto, cuanto mejores sean sus aptitudes para prestarles atención a sus imágenes mentales internas, con tanta más facilidad será capaz de reinstalar su cerebro y controlar los otros circuitos cerebrales que procesan la estimulación sensorial familiar. Otras consideraciones menores, si bien no son tan importantes como los 4 elementos arriba descritos, surgieron varios puntos más de intersección entre las experiencias de mis entrevistados. Aquí limitaré el comentario a solo 2. El primero es que estos individuos supieron, en algún nivel más profundo y con un importante grado de certeza, que se habían sanado. No necesitaron ningún tipo de exámenes diagnóstico para saberlo, aunque muchos se sometieron a pruebas que demostraron que estaban curados. La segunda consideración es que varios médicos pensaron que la decisión de sus pacientes de no aceptar los métodos convencionales era descabellada. Del mismo modo, los médicos de los pacientes curados no les creyeron cuando los revelaron lo que para ellos era verdad. En algunos casos, la respuesta de los doctores es comprensible, en otros es lamentable. Sin embargo, la mayoría de los profesionales médicos, al verificar el cambio en los resultados objetivos, les dijeron: no sé lo que está haciendo, pero sea lo que fuere, continúe haciéndolo. La nueva frontera en la investigación cerebral. Mi estudio de las enseñanzas de Ramtha, así como mis investigaciones acerca de las sanaciones espontáneas, encendió mi propósito de aprender todo lo que pudiera sobre el cerebro. Nunca hubo un momento más emocionante que el presente para prestar atención a lo que están aprendiendo los neurocientíficos acerca de este asombroso órgano. Algunos de los descubrimientos recientes relacionados con el modo en que el cerebro posibilita el pensamiento pueden conducir a conocimientos que podemos aplicar para crear nuevos resultados positivos en nuestro cuerpo y en nuestra vida. A la mayoría de los que fuimos a la escuela hace 20 años o más, nos enseñaron que el cerebro está instalado rígidamente, lo que significa que nacemos con conexiones de células nerviosas cerebrales que nos predestinan a manifestar predisposiciones, rasgos y hábitos heredados de nuestros padres. En ese entonces, la postura científica prevaleciente era que el cerebro no puede cambiar y que nuestras predisposiciones genéticas nos dan pocas alternativas y escaso control de nuestro destino. Ciertamente, todos los seres humanos tenemos porciones del cerebro instaladas de la misma manera, de modo que todos compartimos las mismas estructuras y funciones físicas. Sin embargo, las investigaciones están empezando a verificar que el cerebro no está instalado tan rígidamente como creíamos. Ahora sabemos que cualquiera de nosotros, a cualquier edad, puede adquirir nuevos conocimientos, procesarlos en el cerebro y formular nuevos pensamientos, y que este proceso dejará nuevas huellas en el cerebro. Es decir, se desarrollan nuevas conexiones sinápticas. Eso es aprender. Además del conocimiento, el cerebro también registra cada nueva experiencia. Cuando experimentamos algo, nuestras vías sensoriales le transmiten al cerebro una enorme cantidad de información relacionada con lo que estamos viendo, oliendo, gustando, oyendo y sintiendo. En respuesta, las neuronas cerebrales se organizan en redes de conexiones que reflejan la experiencia. Esas neuronas también liberan químicos que disparan sentimientos específicos. Cada nuevo suceso produce un sentimiento o sensación, y nuestros sentimientos o sensaciones nos ayudan a recordar una experiencia. El proceso de formar recuerdos es lo que sostiene esas nuevas conexiones neuronales a más largo plazo. La memoria, entonces, es tan solo el proceso de mantener las nuevas conexiones sinápticas que formamos mediante el aprendizaje. La ciencia ahora investiga de qué manera los pensamientos repetitivos fortalecen estas conexiones neurológicas y afectan el modo en que funciona el cerebro.
Además de lo que ya hemos señalado acerca del ensayo mental, hay otros estudios bastante intrigantes que indican que el proceso de ensayo mental, pensar una y otra vez en hacer algo sin involucrar físicamente el cuerpo, no solo crea cambios en el cerebro, sino que puede modificar al cuerpo. Por ejemplo, cuando las personas sometidas a las pruebas se visualizaban levantando algo pesado con un dedo determinado durante un cierto periodo de tiempo, el dedo al que imaginaban en la acción de hecho se fortalecía. Contrariamente al mito del cerebro, instalado rígidamente, ahora nos damos cuenta de que este órgano cambia en respuesta a cada experiencia, a cada nuevo pensamiento y a cada cosa nueva que aprendemos. A esto se lo denomina plasticidad. Los investigadores están compilando evidencia de que el cerebro tiene el potencial de ser moldeable y flexible a cualquier edad. Cuanto más estudiaban las nuevas conclusiones acerca de la plasticidad cerebral, más me fascinaba comprender que cierta información y ciertas aptitudes parecían ser los ingredientes para cambiar el cerebro selectivamente. En Ledoux J. The Synaptic Self, How Our Brains Become Who We Are, Penguin Books 2001, ISBN 0670030287. 10. U.G. Goles K.J. Strange Increases from the Motor Program, Comparison of Training with Maximal Voluntary and Imagined Muscle Contractions, Journal of Neurophysiology, 1992, 67, 5, 111, 4, 11, 23. La plasticidad del cerebro es su capacidad de reformarse, remodelarse y reorganizarse hasta bien entrada nuestra vida adulta. Por ejemplo, los violinistas expertos muestran un sorprendente agrandamiento de la corteza somatosensorial, la región cerebral encargada del sentido del tacto. Pero esto es así solo para los dedos de la mano izquierda, que se mueven por la zona del diapasón del instrumento, en comparación con los dedos de la mano derecha, que sostienen el arco. Los científicos compararon en los violinistas las dos mitades del cerebro que controlan el sentido del tacto en ambos lados del cuerpo. Se hizo evidente que el comportamiento del cerebro encargado de los dos dedos de la mano izquierda del violinista habían alcanzado un tamaño mayor que el del comportamiento de los dedos de la otra mano, que tenía un tamaño normal. Hasta la década de los 80 prevaleció la noción de que el cerebro es fijo y está estructurado en compartimientos prolijamente organizados. Ahora los neurocientíficos entienden que el cerebro se reorganiza a sí mismo de manera continua a lo largo de la vida cotidiana de toda persona. También hay interesante evidencia para disipar un mito que había sido sostenido durante mucho tiempo, relacionado con las células nerviosas durante décadas. Los científicos pensaban que las células nerviosas eran incapaces de dividirse y reproducirse. Hemos oído que la cantidad de neuronas con las que nacemos permanece fija a lo largo de toda nuestra vida, y que una vez que las células nerviosas sufren algún daño, nunca pueden reemplazarse. Ahora estas creencias están siendo desafiadas. En efecto, estudios recientes sugieren que un cerebro adulto normal y sano puede generar nuevas células. A este proceso se le denomina neurogénesis. La investigación en los últimos años indican que cuando las células nerviosas maduras se deterioran en una parte determinada del cerebro llamada hipocampo, son capaces de repararse y regenerarse naturalmente. No solo ciertas partes dañadas del cerebro pueden restaurarse, sino que nueva evidencia ahora sugiere que un cerebro adulto completamente maduro también puede producir nuevas células nerviosas adicionales. Como referencia en Albert T. et Increased Cortical Representation of the Fingers of the Left Hand and in String Players Science 1995, 270, 52, 34, 305, 307. Erickson P. S. et al. Neurogénesis del Adult Hippocampus, Nature Medicine, 1998, 411, 1313, 1317. Aprender a hacer malabarismos, de hecho, puede hacer crecer ciertas partes específicas del cerebro, según un estudio publicado en la revista Nature en enero del 2004. Por los escaneos cerebrales funcionales, hemos comprobado que el acto de aprender puede provocar cambios en la actividad cerebral, pero este estudio particular demostró que pueden tener
lugar cambios anatómicos como resultado de aprender algo nuevo. Un grupo de investigadores alemanes de la Universidad de Regensburg reclutó a 24 personas que no eran malabaristas y las dividió en dos grupos de igual número. A uno les asignaron practicar malabares todos los días durante 3 meses. El grupo de control no hizo malabarismos. Antes y después de que el primer grupo aprendiera a hacer malabarismos, los científicos le realizaron escaneos cerebrales a todos los voluntarios usando la tecnología de imágenes por resonancia magnética, IRM. Además, en lugar de limitar su investigación a los cambios en la actividad cerebral, los investigadores emplearon una sofisticada técnica de análisis, conocida como morfometría basada en voxeles, para detectar cambios estructurales en la materia gris del neurocórtex. El espesor de la materia gris refleja el número total de células nerviosas en el cerebro. Los individuos que adquirieron la habilidad de hacer malabares tuvieron un aumento mensurable en su materia gris en dos áreas diferentes del cerebro que intervienen en la actividad visual y motriz. Los científicos documentaron un volumen mayor y una densidad superior de materia gris en estas áreas. El estudio sugiere que el cerebro adulto puede tener cierta capacidad de producir nuevas células nerviosas. La doctora Vanessa Slumming, médica jefa especialista en imágenes de la Universidad de Liverpool, Inglaterra, señaló que lo que hacemos en nuestra vida cotidiana puede llegar a tener impacto no solo en la manera en que funciona el cerebro, sino también en la estructura a nivel macroscópico. Es interesante destacar que en las personas que luego dejaron de hacer malabares, las partes cerebrales que se habían agrandado volvieron a su tamaño normal dentro de los 3 meses siguientes. Hasta la meditación ofrece resultados promisorios en la transformación del modo en que funciona el cerebro. No solo porque altera los patrones de ondas cerebrales, sino también porque genera nuevas células, que son el producto de una concentración interna intencional. Estudios publicados en noviembre del 2005 en la revista Neuroreport demostraron un aumento de la materia gris en 20 participantes, todos los cuales tenían amplia experiencia en meditación budista. En Dragon Saxby Changes in Grey Matter Induced by Training, Nature London, 1-22-2004, 4-27-6872, 3-11-12. Esta es la mejor parte del estudio. La mayoría de los participantes eran personas comunes y corrientes, con trabajo y familia, que meditaban solo 40 minutos por día. No hay que ser santo para producir más células cerebrales. Los investigadores de este tema también sugieren que la meditación puede retrasar el adelgazamiento de la corteza frontal que se produce con la edad. Según la investigación realizada por Fred Gage del Instituto Salk de Estudios Biológicos en La Jolla, California, ratones que vivían en ambientes enriquecidos donde podían estimular su mente y su cuerpo mostraron un aumento del 15% en el número total de células cerebrales comparados con ratones de entornos convencionales para roedores. Más aún, en octubre de 1998, Gage y un grupo de investigadores suecos demostraron por primera vez que las células cerebrales humanas tienen capacidad regenerativa. Más allá del daño, la esperanza. Investigaciones efectuadas en pacientes con apoplejia brindan una de las evidencias más sorprendentes del potencial del cerebro para el cambio. Cuando se produce un accidente cerebrovascular o apoplejia, la súbita disminución del suministro de sangre oxigenada daña el tejido neurológico. Muchas veces, el daño producido por un ataque de este tipo en una parte específica relacionada con una pierna o un brazo deja al paciente sin control motriz de sus extremidades. El pensamiento tradicional ha sido control motriz de sus extremidades. El pensamiento tradicional ha sido que si un paciente que sufre un ataque cerebral no muestra mejora dentro de las 2 primeras semanas, su parálisis será permanente. Ahora numerosos estudios refutan este mito. Pacientes que habían sufrido apoplejia y técnicamente habían pasado su periodo de recuperación, incluso pacientes de más de 70 años que habían estado paralizados por más de 20, pudieron recobrar cierto control motriz que no habían tenido desde su ataque y mantener esta mejoría en el largo plazo. En algunos experimentos de investigación de fines de los años 70, en el Departamento de Neurología del Hospital Bellevue, en la ciudad de Nueva York,
Hasta un 75% de los individuos logró recuperar totalmente el control de su pierna o brazo paralizado. La repetición fue la clave de su capacidad de reconectar el cerebro. Las RDW Meditation Experiences Associated with Increased Cortical Thickness. New Report 1128 del 2005, 1617, 1893, 1897. Van Prague, Hempeg Cage. Running increases cell proliferation and neurogenesis in the adult mouse dental gyrus. Nature Neuroscience 1999. 232666 270. Kemper Jan G. Jake. FH New Nerve Cells from the Adult Brain. Scientific American 1999. Mayo 285 4853. Con instrucciones adecuadas, estas personas practicaron con dedicación enfocar su pensamiento en mover mentalmente la extremidad paralizada. Recibieron feedback mental mediante sofisticadas máquinas de biofeedback. Cuando lograron reproducir al pensar en mover las extremidades afectadas los mismos patrones cerebrales que cuando movían sus extremidades sanas, empezaron a revertir las parálisis. Una vez que se produjeron patrones cerebrales similares al iniciar el movimiento en la extremidad afectada, los voluntarios pudieron aumentar la fuerza de la señal neurológica dirigida a la pierna o brazo paralizado, lo que les permitió mover este miembro un poco más, independientemente de la edad y de la duración de la lesión. El cerebro mostró una sorprendente capacidad para aprender cosas nuevas y restablecer el cuerpo a un nivel más elevado de funcionamiento, con solo aplicar la voluntad mental. El cerebro, la materia de la mente y el misterio entrelazado. Los resultados positivos que lograron los pacientes con daño cerebral tal vez lo lleven a preguntarse qué es lo que una mayor atención y un entrenamiento diario podrían hacer para desarrollar el cerebro en individuos sanos. Dado los correctos conocimientos e instrucciones, esta es una de esas situaciones donde una pregunta lleva a otra y luego a otra, pero empezaremos por esta. Si la estructura física del cerebro sufre algún daño, ¿qué nos dice eso acerca de la situación de la mente? Tal vez haya oído hablar de individuos a los que se considera sabios que sufren algún daño cerebral y sin embargo poseen una mente capaz de asombrosas proezas. En última instancia, la pregunta que debemos formularnos es ¿qué es la mente y cuál es la relación entre el cerebro y la mente? Como el órgano con la mayor cantidad de neuronas juntas reunidas, el cerebro posibilita impulsos de pensamiento de manera consciente e inconsciente y actúa para controlar y coordinar tanto las funciones físicas como las mentales. Sin el cerebro no hay sistema en el cuerpo que pueda funcionar. Sir Julian Huxley, biólogo británico que trabajó durante la primera parte del siglo XX y autor de varios escritos relacionados con la evolución, debe de haber previsto la pregunta: ¿el cerebro es una explicación lo suficientemente buena para describir la mente? Su respuesta es importantísima en la historia de la biología. El cerebro solo no es responsable de la mente, dijo, aunque es un órgano necesario para su manifestación. De hecho, un cerebro aislado es una pieza de insignificancia biológica, tan carente de sentido como un individuo aislado. Sabía que debía haber otro componente de la mente. Desde que estaba en primer año de la facultad, siempre me resultó fascinante estudiar la mente. Mi mayor dilema como estudiante universitario era que ciertos campos de la psicología intentaban usar la mente para conocer y observar la mente. Esto de alguna manera me resultaba problemático, porque parecía una conjetura. Estudiar la mente sin estudiar al órgano que la produce. Es como observar correr a un auto sin nunca mirar debajo del capó para ver qué lo hace andar. El estudio de la conducta es esencial para nuestras observaciones, pero yo solía preguntarme, si en verdad pudiéramos observar un cerebro vivo y funcionando, ¿qué aprenderíamos de lo que en verdad está sucediendo a la mente? Después de todo, no es mucho lo que puedo decirnos del cerebro de una persona muerta. Estudiar la anatomía inerte del cerebro para reunir información acerca de cómo funciona es como aprender el funcionamiento de una computadora sin encenderla. La única herramienta que poseemos para entender de verdad a la mente ha sido la observación del funcionamiento del cerebro humano viviente. Ahora que tenemos la tecnología para estudiar un cerebro vivo, por los escaneos cerebrales sabemos que la mente es el cerebro en acción. Esta es la última definición de la mente según la neurociencia.
Cuando el cerebro está vivo y en actividad, puede procesar el pensamiento, demostrar inteligencia, aprender nueva información, dominar habilidades, guardar recuerdos, expresar sentimientos, refinar movimientos, inventar nuevas ideas y mantener el funcionamiento ordenado del cuerpo. El cerebro animado también nos permite tener una determinada conducta, soñar, percibir la realidad, discutir principios, inspirarse y, lo más importante, abrazar la vida. Para que la mente exista, entonces se necesita un cerebro vivo. Por lo tanto, el cerebro no es la mente, es el aparato físico por medio del cual la mente se produce. Un cerebro sano y un funcionamiento contribuye a una mente sana. El cerebro es una biocomputadora con 3 estructuras anatómicas individuales con las que produce los distintos aspectos de la mente. Esta última es el resultado de un cerebro que coordina los impulsos de pensamiento a través de sus diversas regiones y subestructuras. Hay muchos estados diversos de la mente, porque con facilidad podemos hacer que el cerebro funcione de distintas maneras. El cerebro hace posible a la mente como un intricado sistema de procesamiento de datos, de modo que tengamos la capacidad de reunir, procesar, almacenar, recordar o comunicar información en cuestión de segundos, si fuera necesario, así como también la capacidad de predecir, hacer hipótesis, responder, comportarnos, planificar y razonar. El cerebro es también el centro del control mediante el cual la mente organiza y coordina todas las funciones metabólicas necesarias para la vida y la supervivencia. Cuando su biocomputadora se enciende, está viva y funciona procesando información, se produce la mente. Según la definición neurocientífica con la que estamos trabajando, la mente, pues, no es del cerebro, es del producto del cerebro. La mente es lo que el cerebro hace. Podemos tener conciencia de la máquina en funcionamiento, la mente, sin ser la máquina, el cerebro. Cuando el cerebro está animado por vida, la mente es procesada por medio del cerebro. En esencia, la mente es del cerebro animado. Sin el cerebro, no hay mente. Adelantos de la tecnología por imágenes. Hasta no hace mucho tiempo, nuestro potencial para comprender el cerebro tenía ciertos límites, impuestos por la octogenaria tecnología del electroencefalograma, EEG. El EEG brindaba representaciones gráficas del funcionamiento cerebral, pero no ofrecía ninguna imagen que permitiera ver el cerebro viviente. Hoy, sin embargo, los científicos pueden medir la actividad cerebral momento a momento. Pueden ver la estructura y actividad del cerebro humano vivo con un detalle sin precedentes, gracias a una revolución en la neurociencia y el EEG a lo largo de los últimos 30 años, mejorado por la tecnología informática. El EEG ahora puede ofrecer una representación tridimensional de un cerebro en funcionamiento. Y más importantes todavía, en la revolución producida en el campo de la neurociencia cognitiva son los últimos adelantos en las imágenes funcionales. Esta tecnología se basa en diversos principios de la física, desde los cambios en los campos magnéticos locales hasta la medición de emisiones radioactivas. Una importante cantidad de nuevas tecnologías por imágenes está produciendo, literalmente, volúmenes de información acerca del funcionamiento del cerebro y del resto del cuerpo también. Como resultado, los neurocientíficos ahora pueden estudiar las acciones fisiológicas inmediatas de la materia cerebral, observando los patrones específicos y irrepetibles de un cerebro en acción. La primera de las nuevas tecnologías, introducida en 1972, fue la tomografía computadorizada, TC, también denominada como TAC, tomografía axial computarizada. El escáner de una tomografía computarizada cerebral toma una foto del interior del cerebro para ver si hay tejidos anormal dentro de los componentes estructurales del cerebro. La TC solo capta un momento en el tiempo, por lo tanto, solo nos dice que estructuras anatómicas existen. ¿Cuáles faltan? ¿Qué áreas están dañadas o enfermas? Y si hay materia anatómica adicional que no debería estar presente en el cerebro. En consecuencia, los escanogramas de las tomografías computarizadas no nos dicen nada acerca de cómo funciona el cerebro, sino solo por qué no está funcionando con normalidad. Ahora sabemos que el cerebro genera numerosos mecanismos químicos que son demasiado diminutos para visualizarlos y únicamente pueden medirse por sus efectos.
solo observando un cerebro en funcionamiento, algo que las tomografías computarizadas no permiten. Podremos ver estos efectos químicos en acción. La tomografía por emisión de positrones, PET, Positron Emission Tomography, es útil para examinar la actividad bioquímica de un cerebro en funcionamiento. La PET emplea rayos gamma para elaborar imágenes que indican la intensidad de la actividad metabólica en la parte del cerebro u otra parte del cuerpo que se encuentra en observación. En este caso ahora podemos observar el funcionamiento del cerebro en el transcurso del tiempo. La resonancia magnética funcional RMF es una técnica radiográfica que también puede tomar una imagen del cerebro vivo y mostrar aquellas regiones que están activas durante una determinada función mental en particular. Si bien la RMF realmente no muestra la actividad cerebral, brinda una clave esencial con relación a qué partes del cerebro están en funcionamiento por medio de la acción metabólica local de las células nerviosas cuando consumen energía y oxígeno en distintas regiones del cerebro. La tomografía computarizada por emisión de fotón único, de SPECT, Single Proton Emission Computed Tomography, de la medicina nuclear emplea múltiples detectores de rayos gamma que giran alrededor del paciente para medir el funcionamiento cerebral. Las imágenes cerebrales funcionales producidas por el SPECT pueden relacionar ciertos patrones de la actividad cerebral con enfermedades neurológicas o estados psicológicos. Una vez más, igual que la RMF, los escanogramas del SPECT son una valiosa herramienta para medir de qué manera las células nerviosas del cerebro consumen energía metabólicamente cuando se activan. Estas tres últimas técnicas de escanear van más allá de la tecnología de una toma instantánea que muestra la vida inerte del cerebro, como la que se ve en los típicos escaneos de las tomografías computarizadas. Los escaneos funcionales del cerebro son como una película cinematográfica de la actividad neurológica completa del cerebro durante un determinado periodo de tiempo. Esto tiene una gran ventaja, dado que un cerebro en funcionamiento revelará más acerca de la actividad normal y anormal de la mente. Los escaneos cerebrales funcionales nos permiten examinar y observar al cerebro en acción. Mediante el empleo de la tecnología cerebral funcional, estamos estudiando la mente con más precisión que nunca antes en toda la historia de la neurociencia. Los investigadores han podido detectar patrones repetidos en los escaneos cerebrales de individuos con aflicciones y lesiones similares, y de este modo han ayudado a los médicos a realizar los diagnósticos y tratamientos adecuados. Meditación sobre la mente. Ahora veamos una reciente investigación acerca de la relación entre el cerebro y la mente. En las actas de la Academia Nacional de Ciencias de noviembre del 2004, apareció un artículo que confirmó que el entrenamiento mental por medio de la meditación y la concentración puede cambiar el funcionamiento interno del cerebro. Para decirle de un modo simple, el artículo demostraba que es bastante posible cambiar la manera en que funciona el cerebro y por lo tanto cambiar la mente. En el estudio se les pidió a unos monjes budistas con una considerable experiencia en meditación que se concentraran en estados específicos de la mente, como la compasión y el amor incondicional. Todos ellos fueron conectados a 256 sensores eléctricos para realizar un sofisticado escaneo a fin de medir la actividad de la onda cerebral. The Lutz et Long-Term Meditator Self-Induced High Amplitude Gamma Synchronous During Mental Practice, Proceedings on the National Academy of Science, 11-16 del 2004, 101-46, 16369-73. Durante su concentración, sus cerebros lograron una coordinación y organización para procesar la actividad mental mayores que las de un grupo de control, que ni siquiera estuvo cerca de mostrar patrones de ondas cerebrales comparables con los que produjeron los expertos monjes. Algunos de estos últimos, que habían practicado hasta unas 50.000 horas de meditación, evidenciaron actividad del lóbulo frontal y ondas cerebrales en general que están conectados con un funcionamiento mental superior y una conciencia más elevada. De hecho, pudieron cambiar la manera en que funcionaban sus cerebros a voluntad. Los resultados mostraron que la actividad del lóbulo frontal fue notablemente elevada en los monjes, en comparación con el grupo de control.
De hecho, los monjes que más habían meditado manifestaron niveles de un tipo de impulso cerebral eléctrico que se denomina ondas gamma, más altos de los que los investigadores siempre habían llegado a ver en personas sanas. Estos estados de onda cerebral en particular normalmente están presentes cuando el cerebro fabrica nuevos circuitos. El lóbulo frontal izquierdo es el área del cerebro que se relaciona con la dicha. En uno de los monjes budistas, la actividad estaba tan resaltada en la región frontal izquierda que los científicos que llevaban a cabo el estudio dijeron que se debía de ser el hombre más feliz de la Tierra. Descubrimos que los que habían practicado durante mucho tiempo mostraban una activación cerebral a una escala que nunca antes habíamos visto, explicó el Dr. Richard Davidson, de la Universidad de Wisconsin, que dirigió el experimento. Agregó, su práctica mental tiene un efecto en el cerebro, del mismo modo en que la práctica del golf o del tenis mejora el desempeño en esos deportes. En una entrevista posterior, el Dr. Davidson dijo, lo que hemos hallado es que la mente o cerebro entrenada es físicamente distinta de la que no tiene entrenamiento. A partir de este experimento vemos que si podemos mejorar la manera en que funciona el cerebro, en esencia estamos cambiando la mente. Consideremos las implicancias de este estudio por unos instantes. Si el cerebro es el instrumento de los impulsos del pensamiento consciente e inconsciente, y la mente es el producto final de este cerebro, entonces, ¿qué o quién está produciendo el cambio del cerebro y de la mente? La mente no puede cambiar a la mente, porque la mente es el resultado del cerebro. La mente no puede cambiar al cerebro, porque la mente es el producto del cerebro. Y el cerebro no puede cambiar el funcionamiento de la mente, porque el cerebro es solo el hardware mediante el cual opera la mente. Por último, el cerebro no puede cambiar al cerebro, porque no tiene vida sin cierta fuerza que trabaje influyendo en la mente. Si se puede hacer que el cerebro y la mente trabajen mejor con la práctica, y si se puede desarrollar una habilidad consciente para cambiar el funcionamiento interno del cerebro, entonces, ¿qué o quién está produciendo el cambio del cerebro y de la mente? La respuesta es esa escurridiza palabra de 10 letras, conciencia. Este concepto ha confundido a los científicos durante muchos años. Sin embargo, en la última década han empezado a incluirlo como factor en muchas de las teorías dirigidas a la comprensión de la naturaleza de la realidad, sin ponernos demasiado místicos o filosóficos. La conciencia es lo que le da vida al cerebro. Es la esencia invisible de la vida que anima al cerebro. Es el aspecto invisible del yo, tanto el consciente como el inconsciente, que usa el cerebro para capturar pensamientos y luego fusionarlos para crear la mente. La mente, la materia y más. Cuando cursé neuroanatomía en mi carrera universitaria y en Live University para obtener el doctorado en quiropráctica, diseccioné innumerables cerebros. Rápidamente pude ver que sin vida el cerebro es tan solo un pedazo de materia, un órgano que, cuando está inanimado, no puede pensar, sentir o actuar, crear o cambiar, aun cuando el cerebro sea nuestro órgano más importante, activo y necesario en todo lo que hacemos, en cómo pensamos y nos comportamos, en qué sentimos, necesita animación. Es el órgano de la inteligencia, pero es solo un órgano. En otras palabras, el cerebro no puede cambiarse a sí mismo sin un operador. El cerebro es el órgano del sistema nervioso central con la mayor cantidad de células nerviosas de neuronas agrupadas. Cuando las neuronas se reúnen en gran número, tenemos inteligencia. Las neuronas son extremadamente pequeñas, entre unas 30.000 y 50.000 cabrían en la punta de un alfiler. En una parte del cerebro llamada neocórtex, el hogar de nuestra conciencia. Cada célula nerviosa tiene la posibilidad de vincularse con otras 40 o 50.000 células nerviosas. En otra área conocida como cerebelo de cada neurona tiene el potencial de conectarse con hasta 1 millón de neuronas distintas. Para ver estos dos tipos de neuronas, lo remito a la figura 2 y 1 en The Ramtha Beginner's Guide to Creating Reality, Realm, published en 2005, ISBN 15787300279. De dendritas terminales 400. La figura de dos árboles.
100.000 billones de conexiones. Célula nerviosa de Purkinje, cerebelo, terminales del axón. Célula nerviosa cortical, neocortexa, 40.000 conexiones. Ok. Diferencia entre la calidad posible de conexiones de dendritas en las neuronas del neocórtex y del cerebelo. De hecho, el cerebro está compuesto por unos 100.000 millones de neuronas que se conectan en una miríada de patrones tridimensionales. Como ya hemos visto, las diversas combinaciones de estos miles de millones de neuronas que se relacionan entre sí y se encienden en secuencias exclusivas, constituyen lo que los científicos denominan redes neuronales. Cuando aprendemos algo o tenemos alguna experiencia, las células nerviosas se agrupan y forman nuevas conexiones, y eso literalmente nos cambia. Dado que el cerebro humano admite tantas conexiones posibles entre las neuronas, y dado que las neuronas pueden comunicarse directamente entre sí, el cerebro puede procesar el pensamiento, aprender cosas nuevas, recordar experiencias, realizar acciones, manifestar conductas y especular acerca de distintas posibilidades, por nombrar solo algunas cosas. Es la unidad de procesamiento central, la CPU del cuerpo. Por lo tanto, el cerebro es el instrumento que usamos físicamente para, en el plano consciente, desarrollar nuestra comprensión y en el inconsciente mantener nuestra vida misma. Piensa en la conciencia como en lo que habita y ocupa esta biocomputadora llamada cerebro. Es como la corriente eléctrica que hace funcionar a una computadora y todos sus programas. El cerebro tiene sistemas de hardware incorporados y sistemas de software que la conciencia actualiza o usa de manera rutinaria. La conciencia nos permite pensar y al mismo tiempo observar nuestro proceso de pensamiento. Normalmente pensamos en la conciencia como nuestra percepción del yo y del mundo que nos rodea. Sin embargo, hay otro tipo de inteligencia dentro de nosotros que constantemente nos da vida a cada momento, sin necesidad de nuestra ayuda. Los doctores en quiropráctica la denominan inteligencia innata y reside también en todas las cosas. En efecto, esta filosofía establece que nuestra inteligencia innata posibilitada a través del cerebro físico es solo la expresión en un cuerpo de la inteligencia universal. Por lo tanto, a partir de lo que aprendí como quiropráctico y como alumno de la Escuela de la Iluminación de Ramtha, parecería que hay dos elementos de nuestra conciencia. Un aspecto al que llamaremos conciencia subjetiva, sustenta nuestro libre albedrío individual y nos permite expresarnos como un yo pensante, con nuestros propios rasgos y características. La parte individual y subjetiva de nosotros, este elemento de la conciencia, abarca nuestras cualidades especiales y únicas, incluidas las capacidades de aprender, recordar, crear, soñar, elegir e incluso no elegir. Este es el usted o el yo. La conciencia subjetiva puede existir tanto en el cuerpo como independiente de él. Cuando la gente tiene una experiencia extracorporal durante la que conserva la conciencia por completo y al mismo tiempo puede ver su cuerpo tendido en la cama, es la conciencia subjetiva la que percibe en la experiencia, independientemente del cuerpo. Por ende, la conciencia subjetiva no es el cuerpo, pero utiliza el cuerpo. Es nuestra identidad autoconsciente. En general, a lo largo de la vida se encuentra dentro del cuerpo físico. El otro elemento de la conciencia es la inteligencia dentro de nosotros que nos da la vida todos los días. Llamémosla conciencia objetiva o subconsciente. Es un sistema de percepción separado de la mente consciente, es subconsciente, pero increíblemente inteligente y atento. También está separado del cerebro pensante, pero funciona mediante las otras partes del cerebro para mantener nuestro cuerpo en orden, con la conciencia objetiva dirigiendo la orquesta. El cerebro procesa millones de funciones automáticas por segundo al celular y también general de las cuales no tenemos una percepción consciente. Estos son los aspectos de nuestra salud y nuestra vida que damos por sentados todos los días. Los sistemas que controlan el corazón, digieren los alimentos, filtran la sangre, regeneran las células y hasta organizan el ADN. Es preciso que una conciencia mayor ilimitada sea responsable de todas estas funciones. Esta inteligencia objetiva sabe mucho más que el yo de nuestra personalidad, aunque pensemos que lo sabemos todo. Es un aspecto universal fundamental en todo ser humano, independientemente de la edad, sexo, educación, religión, condición social o cultura.
Muy pocos alguna vez se detienen para reconocer su poder, voluntad e inteligencia. De hecho, este aspecto de la conciencia es lo que les da la vida a todas las cosas. Es una inteligencia real con una energía o fuerza cuantificable que es innata en todas las cosas. Es objetiva y constante. Se la ha denominado campo de punto cero. La fuente o inteligencia universal es la fuente que colapsa el campo cuántico, dando lugar a toda forma física. Literalmente, es la fuerza de vida. La física cuántica está apenas comenzando a medir este campo de potenciales. Como seres humanos, poseemos ambos elementos de conciencia, tenemos percepción consciente en tanto conciencia subjetiva y existimos porque estamos conectados con la fuerza de vida, que es una conciencia objetiva. Poseemos libre albedrío para elegir la calidad de vida que deseamos y al mismo tiempo una inteligencia mayor que nos proporciona la animación de la vida a cada segundo. De hecho, la ciencia ahora entiende que todo lo físico, incluidos usted y yo, es apenas la punta de un inmenso iceberg. La pregunta es, ¿qué es el campo que mantiene todo junto y cómo hacemos contacto con él? El cerebro tiene el equipamiento, por así decirlo, para posibilitar estos dos niveles de conciencia. El cerebro sin conciencia es inerte y sin vida. Cuando la conciencia es posibilitada a través del cerebro humano, como enseña la Escuela de Iluminación de Ramtha, el resultado final se denomina mente. La mente es un cerebro en funcionamiento, un cerebro en acción. La mente cobra vida cuando un cerebro en funcionamiento se anima con vida. No hay mente sin la expresión física de la vida mediante un cerebro en funcionamiento. Entonces la mente es el producto de la conciencia al manipular los tejidos neuronales, sutiles y diversos del cerebro. Dado que estos dos niveles específicos de conciencia animan al cerebro para crear mente, debemos poseer dos configuraciones activas en el cerebro. Tenemos una mente consciente y una inconsciente, entretejidos en dos sistemas cerebrales distintos: neocórtex, mesencéfalo, cerebelo y tronco cerebral. En consecuencia, el cerebro tiene dos sistemas generalizados distintos, con el hardware adecuado para posibilitar dos tipos de conciencia. Nuestra percepción consciente se basa en el neocórtex, la coronilla de nuestro cerebro. El neocórtex es el asiento del libre albedrío, el centro del pensamiento consciente del cerebro, donde se registra todo lo que aprende y experimenta un individuo y donde se procesa la información. La disposición con que las células cerebrales se conectan entre sí en el neocórtex es lo que se distingue a usted de cualquier otro individuo y lo que lo hace único e incomparable. Si observa la figura 2.2, verá el neocórtex. La coronilla de nuestro cerebro, el neocórtex es el asiento del libre albedrío, el centro del pensamiento consciente del cerebro, donde se registra todo lo que aprende y experimenta un individuo y donde se procesa la información. La disposición con que las células cerebrales se conectan entre sí en el neocórtex es lo que distingue a usted de cualquier otro individuo y lo que hace único e incomparable. Usted posee la capacidad de ser consciente de sí mismo, de sus acciones, de sus pensamientos, de su conducta, de sus sentimientos, de su entorno y de su mente, y de expresar pensamientos e ideas. Las cualidades invisibles de autorreflexión, autocontemplación y autoexploración definen nuestra experiencia subjetiva del yo. Cuando decimos que una persona pierde o recobra la conciencia, aludimos a que esa persona abandona o regresa a un nivel del ser autoconsciente, despierto y en posesión de una memoria conceptual del yo. Todo esto es manejado por el neocórtex, el nuevo cerebro. Hablemos un poco más de los aspectos conscientes y subconscientes de la mente. La mente consciente nos proporciona la capacidad de procesar pensamientos e información conscientes. La mente puede tener conocimiento de sí misma, elaborar conceptos sobre sí misma, darse cuenta de sí misma y percibirse a sí misma. Es aquello a que nos referimos como yo, el usted, usando el libre albedrío. La parte consciente de nosotros puede poner su atención en una cosa cualquiera. Este es el privilegio del ser humano. En la ciencia y filosofía quiropráctica se la denomina mente educada y se procesa en la región más nueva de nuestro cerebro, el neocórtex. Las partes del cerebro que funcionan bajo un control subconsciente son el mesencéfalo, el cerebelo,
y el tronco cerebral. En general, estas regiones no tienen centros conscientes, sin embargo funcionan bajo la inteligencia superior de la que ya he hablado, que no solo mantiene al cuerpo en orden, sino también maneja una infinita lista de quehaceres. Esta mente mayor sabe cómo mantener la salud para que podamos disfrutar de todos los otros beneficios de la vida. En la figura 2.2 muestra los reinos subconscientes del cerebro humano. En resumen, el cerebro es el órgano con la mayor cantidad de neuronas organizadas juntas. Donde se ubica el mayor número de neuronas, allí existen los mayores niveles de inteligencia. La conciencia usa el cerebro para procesar el aprendizaje y las experiencias de impulsos electroquímicos llamados pensamientos. La mente, entonces, es el producto del cerebro en acción. La mente funciona cuando el cerebro está vivo y posibilita la conciencia. La conciencia tiene dos cualidades específicas. La conciencia objetiva es la fuerza de vida, la fuente del campo de punto cero. Usted y yo estamos conectados con ese campo que nos brinda la vida a través del mesencéfalo, el cerebelo y el tronco cerebral. Esta es la mente subconsciente. La conciencia subjetiva, situada en el neocórtex, es la exploradora, la identidad que aprende y desarrolla su comprensión para una mayor expresión de vida. Esta es la mente consciente. En la figura 2.3a y 2.3b, un simple gráfico describe dos sistemas operativos del cerebro. Una vez que entendemos cómo funciona el cerebro para crear la mente, podemos ir más allá de las cómodas fronteras de lo que ya sabemos. Cuando podamos unir nuestra mente consciente con esta mente infinita que posee un potencial ilimitado, tendremos acceso a un mundo de nuevas posibilidades. La conciencia es el único elemento que torna razonable la manera en que podemos cambiar el cerebro y la mente. Es ese aspecto intangible de nuestro yo que influye en el cerebro para producir la mente. En el momento en que verdaderamente estamos conscientes, atentos, perceptivos y presentes es cuando cambiamos la manera en que funciona el cerebro para crear un nuevo nivel de la mente. Cuando podamos usar la mente consciente junto con la subconsciente, estaremos en condiciones de modificar nuestro hardware e instalar una nueva versión de nuestros sistemas operativos. En este momento que se fusiona la conciencia, el cerebro puede reinstalarse. Conciencia subjetiva, neocórtex, mente consciente. Conciencia objetiva, mesencéfalo, cerebelo y tronco cerebral, mente subconsciente. Los dos sistemas operativos del cerebro. El propósito del desarrollo de su cerebro es plantear preguntas y brindarle la información que pueda ayudarle a comprender cómo el cerebro, la mente y la conciencia humanos interactúan para crear su salud y experiencia de vida. Paso a paso, este libro va elaborando un modelo de trabajo para entender este maravilloso órgano llamado cerebro. A lo largo del camino, también exploraremos parte de la evidencia que la neurociencia ha descubierto con relación a la manera en que nuestro cerebro procesa muchos niveles de la mente y cómo podemos reinstalarlo. Usted puede cambiar su mente. Cuando comprenda eso, podrá mirar hacia adelante para ver ese cambio reflejado en su salud, su vida y su futuro. En el capítulo siguiente, empezaremos por aprender acerca de las células nerviosas, cómo funcionan y se conectan entre sí, las distintas ramas del sistema nervioso y cómo actúan a las diferentes secciones del sistema nervioso de diversas maneras para que nos mantengamos vivos y conservemos la salud. Cuando hayamos comprendido los principios fundamentales, podremos empezar a expandir nuestra comprensión de cómo estamos instalados para ser quienes somos en la actualidad. Luego estaremos en condiciones de empezar a ver de qué manera podemos cambiar nuestra mente. Y así mismo seguiremos compartiendo más de Falleros Things para más adelante en otro capítulo que todo está en nuestras manos para hacer la diferencia. Bye bye.